Hola a todos. Vamos a empezar con el tema 12. El tema 12 es un tema sobre límites de funciones y continuidad. Vamos a utilizar ideas de límites de sucesiones, pero ahora vamos a extender un poquito más el concepto. Lo que teníamos en el tema anterior era que las sucesiones tenía sentido escribir su límite cuando n tendía a infinito. Las sucesiones son un tipo de funciones muy particulares, porque empezamos desde los números naturales y llegamos a los números reales. Entonces, solo nos vamos a poder acercar a infinito. No podemos acercarnos lo suficiente a ningún otro número, porque digamos que a 5 no nos podemos acercar porque lo más cercano a 5 sería el 4 y el 6. No hay suficiente cercanía. Cuando nos queremos acercar en límites, nos vamos a acercar tanto como queramos. No vamos a tener una limitación en esa forma de acercarnos. En sucesiones tendríamos la limitación de una unidad para acercarse. No nos acercamos todo lo que es posible. En cambio, cuando ahora hablamos de funciones que en vez de empezar en los números naturales, empezamos en todos los números reales, ya nos vamos a poder acercar a cualquier x sub 0 y vamos por ello a hacer límites cuando x tiende a x sub 0 de f de x. X sub 0 va a ser cualquier número real, pero x sub 0 también puede ser infinito y será el caso muy similar al que ya conocíamos de sucesiones. Incluso vamos a poder acercarnos a menos infinito. Así que aquí vamos a hablar del límite de f de x cuando x tiende a infinito, a menos infinito, a 7, a 0, a cualquier otro número. Porque aquí podemos acercarnos tanto por un lado como por otro. ¿Cuál va a ser la idea intuitiva? ¿Cómo vamos a decir que el límite de f de x cuando x tiende a x sub 0 es igual a l? Bueno, pues la idea intuitiva del límite va a querer decir que cuando nosotros nos estamos acercando con unas x a x sub 0, las imágenes de estos números, que estaría tal que aquí como lo estoy dibujando, se están acercando a l. Pero ya digo que la clave es que nos acercamos tanto como queramos. Cuando las x se acercan a x sub 0, tanto por un lado como por el otro, las f de x se están acercando a l y tiene que ser tanto como queramos, porque puede ser, por ejemplo, una función de este tipo, una función así, y aquí tenemos l. ¿El límite de esa función cuando x tiende a x sub 0 es l? No. Bien, es verdad que nos vamos acercando a l cuando nos aproximamos a x sub 0, pero no nos acercamos tanto como queramos. ¿Por qué? Porque el límite sería este m. Ahí sí que nos acercamos tanto como queramos. A l pues tenemos unas unidades de distancia y no podemos acercarnos todo lo que sea necesario. Aparte de la idea intuitiva, se desarrolla una definición de límite. La definición de límite es totalmente precisa y nos va a poner matemáticamente las ideas intuitivas que acabamos de explicar. La definición es la que veis en pantalla. El límite de f de x cuando x tiende a x sub 0 es igual a l si para todo epsilon existe un delta tal que ocurren estas cosas. Vale, respiramos, espero que no haya explotado ninguna cabeza y vamos a explicarlo. Vamos a empezar por esta parte de aquí. F de x menos L en valor absoluto es menor que epsilon. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues ya hemos visto en el tema de sucesiones que eso quiere decir que la distancia de f de x a L. Entonces, esa distancia es más pequeña que epsilon si, y esto quiere decir la distancia de x a x sub 0 es más pequeña que delta. En un momento vamos a hablar por qué ese cero mayor estricto. De momento lo vamos a dejar ahí. Pero sigo insistiendo en esta definición
para conseguir que la entendáis. Bien, imaginaos que nosotros tenemos aquí nuestro x sub 0 y tenemos aquí nuestro L. Lo primero que me dice la definición es que para todo epsilon. ¿Qué es ese epsilon? Ese epsilon lo podemos ver como un error muy pequeñito. Un epsilon que dé un error muy pequeñito sería una cantidad tal que así, ese epsilon. Entonces, para un epsilon pequeño va a existir un delta. Si yo tengo un epsilon de 0,1, existe un delta. Si yo tengo un epsilon más pequeño de 0,00001, pues existe otro delta. Y así sucesivamente. Cuando yo fijo un error, mi epsilon encuentra un delta. Ese delta, lo que vamos a tener es una cantidad aquí. Va a ser ahí un delta. ¿Qué me quiere decir las otras condiciones? Pues quiere decir, esta de aquí, quiere decir que cuando los x estén a una distancia de x sub 0 menor que delta, que justamente estarían en ese intervalo, porque si os fijáis, si esta cantidad es delta, todos los números que están aquí están a una distancia de x sub 0 más pequeños que delta. Y lo mismo pasa con todos los números que estén aquí. Pues cuando x está a una distancia de x sub 0 más pequeña que delta, tiene que ocurrir que la f de x está a una distancia de L más pequeña que epsilon, es decir, que se nos mete o bien por aquí o bien por ahí, que son los puntos que están a una distancia de L menor que epsilon. ¿Por qué eso me da que yo me estoy acercando todo lo que quiera a SL con mis f's de x? Pues porque yo puedo hacer estas distancias, estos epsilon, los puedo hacer cada vez más pequeños. Y siempre que haga esa distancia más pequeñita, encontraré un delta también cada vez más pequeñito y todos los puntos que están en este intervalo se van a aproximar cada vez y más a los puntos cercanos a L. Por eso las f de x se van acercando a L y hablamos del límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x, que es justamente SL. Espero que se haya entendido. Seguramente tendréis que verlo un par de veces esto porque es un concepto profundo, pero la idea básica, quedaos con ella, cuando x se acerca a x sub 0, f de x se acerca a L. Y toda esta palabrería matemática de epsilon y delta no viene a decir nada más que cuando yo hago una distancia L pequeña con cualquier epsilon, va a existir una distancia a x sub 0 pequeña, de tal modo que los f de x se me metan muy cercanos a L cuando los x estén muy cercanos a x sub 0. Si vemos los valores absolutos en términos de distancias, las cosas se simplifican un poquito. Como os comentaba antes, hay un mayor estricto que 0 que parece un tanto extraño. ¿Por qué estamos poniendo ese mayor estricto que 0? Pues estamos poniendo ese mayor estricto que 0 porque queremos que x no sea igual a x sub 0. Cuando ponemos mayor estricto que 0, simplemente vamos a evitar que x sea igual a x sub 0. ¿Por qué? Por situaciones como la que ocurre ahora. Imaginaos que tenemos una función que está así. Y justo en x sub 0 no funciona la función, por la razón que sea. ¿Podríamos decir que el límite de f de x cuando x tiende a x sub 0 es igual a L? Nos preguntamos, si yo estoy aproximándome con x a x sub 0, ¿las f de x se aproximan a L? Pues la respuesta es que sí. Entonces sí que queremos decir en situaciones como esta que el límite de f de x cuando x tiende a x sub 0 es justamente L. Es decir, que podemos hablar de límites aunque el punto
x sub 0 ni siquiera sea del dominio. Pero puede ocurrir que sí sea del dominio y resulta que esté definido aquí. Este punto de aquí es f de x sub 0. ¿Qué tiene sentido? Que el límite cuando f de x, cuando x tiende a x sub 0 sea este o sea este L. Pues tiene sentido que sea L, porque cuando yo me aproximo a x sub 0, f de x se aproxima a L. Pero si yo no pongo el mayor estricto que 0, esa definición no se cumple. Aunque todo lo demás tenga sentido, si yo no pusiera un mayor estricto que 0, no se cumple porque cuando yo pongo el x como x sub 0, las diferencias, la distancia de f de x a L no es pequeña, es pues considerable. Así que esa es la razón por la que no estoy permitiendo que en x podamos poner justamente el valor x sub 0. Hemos visto antes que en la aproximación a x sub 0 nos interesa tanto por la derecha como por la izquierda. Pero resulta que hay casos en los que no es posible aproximar bien por la izquierda o bien por la derecha, porque simplemente la función no está definida. Por ejemplo, en el primer dibujo la función no está definida aquí, así que no me puedo aproximar ahí. En el segundo dibujo no está definida por la derecha, así que no puedo aproximarme por la derecha. Para estos casos lo que tenemos es el concepto de límites laterales. Si yo me puedo aproximar por un sitio y por otro no, no voy a poder decir que exista el límite, ¿vale? Por ejemplo, aquí en esta primera función, el límite no sería L, porque no puedo aproximarme por la izquierda. Así que voy a hablar del límite lateral de la función, pero solamente por el lugar por donde me puedo aproximar. Yo me aproximo por la derecha de x sub 0. Así que voy a decir que aquí está existiendo el límite de f de x cuando x tiende a x sub 0 por la derecha. Y lo voy a llamar L. Aquí, en el segundo ejemplo, voy a decir que existe el límite de f de x cuando x tiende a x sub 0 y ahora ¿por dónde me aproximo? Por la izquierda. Pues lo utilizo poniendo ese menos encima del x sub 0, del número correspondiente. Y voy a decir que es L. ¿Cómo voy a definir estos conceptos? Pues los voy a definir de un modo muy similar. Vamos con el límite por la derecha. Recordad que lo único que cambia es que en el x sub 0 le subimos arriba un superíndice más. La definición será, para todo epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, todo sigue igual de momento, de tal modo que, ¿qué era lo importante? Pues que las distancias de f de x a L sean pequeñitas. ¿Cuándo? Cuando las distancias de x a x sub 0 son pequeñas, pero ¿qué tenemos que añadir en este caso? Pues tenemos que añadir que x sea mayor que x sub 0. Si ponemos aquí el mayor, nos podríamos ahorrar este mayor estricto que 0, que como acabamos de ver lo que nos evitaba era justamente el punto x igual a x sub 0. ¿Cómo tengo que definir el límite cuando x tiende a x sub 0 por la izquierda? Pues de un modo prácticamente igual. Para todo epsilon existe un delta tal que f de x menos L en valor absoluto es menor que epsilon, la distancia es más pequeña que epsilon, si x menos x sub 0 es menor que delta, pero ahora las x van a ser más pequeñas que x sub 0. Yo creo que esto es muy intuitivo y teniendo en cuenta la idea de límite, estas ideas no tendréis problemas con ellas. Con los límites laterales nos puede pasar varias cosas. Por ejemplo, aquí tenemos que cuando f de x
cuando x tiende a x sub 0, por un lado, límite de f de x cuando x tiende a x sub 0, vamos a poner que este sea, por ejemplo, 3 y este sea, por ejemplo, 5. Cuando x tiende a x sub 0 por la izquierda es 3. Cuando f de x, el límite de f de x cuando x tiende a x sub 0 por la derecha, cuando nos vamos para acá, sería 5. Y fijaos que da igual que por un lado no esté definido. Eso entra dentro de lo normal porque ya decimos que justamente el valor de la función en x sub 0 no es relevante para el cálculo de los límites. Puede ser que los límites laterales sean distintos y haya una diferencia finita, pero también podría ser, aunque eso ya es adelantarnos un poquito al contenido del siguiente vídeo, que hiciera algo como esto. En x sub 0, cuando yo me voy acercando, hace una cosa así, y cuando me acerco por otro lado, hace una cosa así. Aunque trataremos esto, ya os digo, con más detalle en el siguiente vídeo, ocurre que el límite de f de x cuando x tiende a x sub 0 por la izquierda es más infinito y el límite cuando x tiende a x sub 0 por la derecha es menos infinito. Así que, como veis, si los límites laterales no son iguales, no puede existir el límite. Porque cuando nos aproximamos por un lado, nos acercamos a un valor y cuando nos aproximamos por otro, nos acercamos a otro valor. Como propiedades, vamos a tener que cuando el límite exista va a ser único, porque si no, no nos podremos aproximar a dos valores distintos, sería imposible. Y como estábamos viendo, cuando hay límites laterales y coinciden, entonces hay límites. Y al revés también, si hay límite, los límites laterales van a ser iguales y van a existir también. Esta idea se escribiría del siguiente modo: que exista el límite de f de x cuando x tiende a x sub 0 es equivalente, este es el sí solo sí, eso quiere decir que es una doble implicación, es equivalente a que existan los límites laterales, tanto por la izquierda como por la derecha, y sean igual a L. X sub 0 por la derecha y X sub 0 por la izquierda. Cuando si existe el límite, es obvio que van a existir los límites laterales y van a ser iguales porque ya en el límite nos estamos aproximando por los dos lados. Pero además, también va a ocurrir que cuando existen los límites laterales y coinciden, nos estamos aproximando al mismo número tanto por un lado como por otro. Es decir, nos estamos aproximando por todos los lados y existiría el límite. Para acabar con este vídeo introductorio al capítulo de límites, lo que vamos a ver es que, al igual que veíamos en sucesiones, cuando las cosas van bien con límites, las operaciones también van bien. Tenéis este cuadro en vuestro libro, que son operaciones con funciones convergentes. No lo he dicho antes, pero las funciones convergentes van a ser las funciones que tengan límite. Entonces, si nosotros tenemos dos funciones que tienen límites, un límite L y un límite M, a la hora de sumarlas, el límite de esa función va a ser igual a la suma de los límites, la resta a la resta de los límites, el producto por un número pues será el producto del número por el límite, el producto de las funciones, el límite del producto de las funciones será el producto de los límites, y todo va a funcionar muy bien, salvo casos concretos, como por ejemplo el cociente, pues funcionará así Sm si el límite es distinto de 0, o en raíces cuadradas o de índice par si f de x es positiva en un entorno cerca de x sub 0. Con exponenciales también funciona la cosa muy bien.